presentación ha sido para destacar un poco el aspecto de thriller que en algunos momentos toma el final de la película, que también tenía, por ejemplo, las películas de Anthony Mann desde mi punto de vista en los años 50, ¿no? De resolver el aspecto no con un mero tiroteo. Por poner un ejemplo, Silverado, una película que a mí no me gusta, de Lawrence Kasdan, que intenta ser demasiado pastiche, demasiado amorosa de un género sin aportar nada nuevo. La secuencia final, si los espectadores la recuerdan, del duelo final en Silverado, es un pastiche de muchas películas, por decirlo de alguna forma, como Solo ante el peligro, que es otra película... El hombre del brazo de oro. El hombre de las pistolas de oro. Está bastante... Pero, por ejemplo, My Darling Clementine, y Ford lo destacaba siempre, decía que le había contado Pat Garrett, que vivía en Los Ángeles en los comienzos del cine sonoro, que no había sido un mero tiroteo, que se habían limitado a sacar, sino que había sido una pequeña maniobra de estrategia militar, por decirlo de alguna forma. Eso, man, lo destacasteis cuando hablabais de Winchester 73, planifica maravillosamente bien el final de las películas en función incluso de una estrategia geográfica, en las rocas. Me parece que lo destacaba Fernando cuando hablabais de Winchester 73. O sea que yo lo he destacado un poco desde ese punto de vista, pero creo que estoy contigo, que se despega de lo que es el aspecto más sutil, más misterioso en la puesta en escena. No lo digo porque hay que tener en cuenta una cosa, que esta es una película que se plantea desde el primer momento como una película muy litúrgica y muy ritual, con lo cual esa parte final que a mí efectivamente también me resulta un poco Sergio Leone, ¿no? Como muy bien decía Juan, tiene un cierto sentido dentro de la película, ¿no? Es decir, que esa venganza son los pasos contados que el predicador va dando hasta llegar al sheriff, que es contra el que tiene planteado su contencioso, ¿no? Yo entonces, no voy a sacar una lanza ahora por esta secuencia. Yo creo que en esta secuencia él recrea el tempo de Leone. Hay una planificación muy a lo Sergio Leone, pero lo que la diferencia de Leone y de Silverado y de otra película que quiso ser extraña como aquella de Camino del Sur de Jack Nicholson, etcétera, es que si os dais cuenta hay un plano insólito en la historia del cine del western, que es el que yo creo que abre el camino de Sin Perdón, que cuando él va hacia el abrevadero y está tumbado, van a matarle a él y en ese momento son dos personas. Hay una dualidad. Clint Eastwood está en dos sitios, porque van a dispararle a él y entonces él, como desdoblado, dispara al cuello del que está matando, cuando se supone que estaba en el otro lado, que el que se ha acercado a dispararle le ve tumbado junto al abrevadero, pero evidentemente luego está allí, pero también sale por la derecha del fotograma y le dispara al cuello. Es decir, que lo que han visto es algo fantasmagórico absoluto, que hay una duplicidad del personaje en el único plano en donde tú le ves dos veces a él. No, sí, yo creo además que en esa secuencia está jugando a lo mismo de siempre, a que este personaje no es como los demás, puede estar en más sitios, o sea que está... Eso es, pero no solo está en esa secuencia, está en todo, incluso en algunas secuencias resueltas, incluso casi en tono de comedia. De alguna manera este personaje del jinete pálido siempre vence a los malos, aunque sean 10, con el palo al principio y estas cosas, que además hay una... Luego hablaremos de Reyes Flores. El juego que hace con el palo es exactamente igual que hace con el Colt Alan Laden. Claro, la piedra que rompen es el tronco que rompen Van Heflin y Alan Laden. Pero quiero decir que esa secuencia, que tampoco nos deberíamos quedar en ella, pero quiero decir que argumentalmente, como tú decías, y por el lado fantástico, sigue la misma línea del personaje que está contando. Pero de alguna forma está ideada... A mí lo único que no me gusta de esa secuencia no es que la deteste, ni tampoco pensaba que tú te pareciera maravillosa. He aprovechado tu cita para decirlo. No, quiero decir que su resolución es mucho más mecánica. Es que sabes que le falta ese, va a matar al otro, puede aparecer en cualquier sitio. Lo estás esperando cada una de las fases de esa secuencia. Que no hay misterio como en el resto de la película. Exacto, eso es. Y eso es lo que sí me parece que hay en todo el resto de la película, que es mucho mayor en longitud que esta secuencia. Lo que pasa es que para mí la audacia es que por vez primera hay dos Clint Eastwood, uno que está tumbado en un sitio y otro que aparece por otro, en el mismo plano y en el mismo encuadre. Eso me parece... Bueno, también es extraña la entrada... Igual que hay un momento, no sé si os ha... La entrada de los hombres en el salón en el restaurante donde está comiendo, supuestamente está comiendo Clint Eastwood, y empiezan a disparar, no se sabe a quién, y de pronto Clint Eastwood está en otro sitio y les dispara. Es decir, ahí también hay una aparición un poco fantasmagórica. Yo recuerdo haber rebobinado la película para volver a ver la secuencia, porque me chocó, ¿no? Y efectivamente, no hay ningún plano de referencia de dónde está Clint Eastwood y por qué disparan. Es decir,
si disparan es porque le están viendo. Claro. Sin Luego hay otro. Claro, luego hay otro. Claro. Sin embargo, cuando termina el tiroteo, volvemos al contracampo y nos encontramos que Clint Eastwood está en el otro lado del espacio, claro, ¿no? Y entonces empieza a dispararle y se acaba con ellos. Es decir, es un poco este lado que tú apuntabas hace un momento, el lado todopoderoso que tiene Clint Eastwood en la película y que lo subrayan todos los personajes a lo largo de la historia. Hombre, hay una vez en esta misma secuencia, y seguimos con la misma, pero bueno, hay otra vez en que se sustituye por un sombrero. Es decir, donde estaba antes está el sombrero. Está solo el sombrero. Claro, por ejemplo. Ese sí que es un detalle Leone, que es el del inicio de la secuencia. Sí, pero ojo, es que el Leone solo había esa ritualidad, ¿no? Claro, era el rito. Claro. Aquí es la liturgia. Anoche en una conversación telefónica que tuvimos Juan y yo sobre la película, porque también hablamos fuera del plato. Que se habéis aliado contra mí, ¿verdad? Sí, nos habíamos preparado contra Eduardo anoche. Efectivamente hablábamos de que esta secuencia era la secuencia más discutible de la película, ¿no? Por cuanto que era un poco herencia de Sergio Leone. Pero yo le decía a Juan, y él estaba de acuerdo conmigo, que Clint Eastwood lo hace mucho mejor que Leone. Es decir, que donde en Leone todo era un ceremonial. Un puro ceremonial, claro. Un puro dibujo visual. Aquí hay otra cosa, rueda mucho mejor, domina mucho mejor el espacio. Enfatiza menos y además todo tiene un cierto sentido y una cierta coherencia a lo largo de la película. Es decir, yo diría que esta película, tú hace un momento hablabas de un posible título de la película, yo la llamaría, parafraseando a Glauber Rocha, Dios y el diablo en la tierra del oro. Es decir, es un poco eso. Este personaje es una especie de mezcla del Dios Salvador y del diablo, que es capaz de hacer todo tipo de faenas a todo el que encuentra. Pocas veces se ha visto un personaje tan aniquilador como es este predicador, ¿no? Pero al mismo tiempo es un predicador. En pocas películas se ha dicho tanto la palabra diablo como aquí. Claro. Continuamente se está mencionando la palabra diablo. Ayer, ¿no? Y como decía antes en el Apocalipsis, la aparición en esa escena genial, extraordinaria, de la madre y la hija en la cocina o en la cocina-comedor, que intuyen la llegada de este hombre antes de que le vean, que están leyendo el Apocalipsis y abriendo el séptimo sello como si fueran Berman. Ellos intuyen la llegada del caballo. Cuando ella dice un caballo pálido y el nombre de su jinete era muerte, es cuando aparece. O sea, toda esa ritualidad, que no es solo ritualidad, es casi metafísica y es cuento de fantasmas, es magnífica. Y pero lo curioso es que la película no es pretenciosa. No, eso iba a decir yo ahora. Que hablando en absoluto. Sello, no lo es. La película no es pretenciosa, ¿no? Es una película que está muy bien contada puramente desde el aspecto argumental y visual, ¿no? Sí, porque es muy rica. Es misteriosa. Y porque todos los rica en temas, no se agota solamente en el rito. Yo por retomar ya lo que decías anteriormente, es que ese aspecto, digamos un poco teatral de puesta en escena, un poco leoniano de la puesta en escena, pues está presente, por ejemplo, también en una secuencia anterior, pero significativa, a este duelo final, que es cuando aparece el sheriff y sus 6 ayudantes, 7 número bíblico también, digamos a esta referencia. Vienen a caballo la presentación de ellos. Eso era donde quería concluir, pero es la secuencia posterior cuando matan al minero que ha ido con la gruesa pepita de oro. Isaac Jr. en Shane, es la misma. Los alinea teatralmente delante de la oficina de la HUD. Pero es que anteriormente hay un bellísimo plano general que hubiera firmado cualquiera de los maestros del sheriff y de los 6 magníficos, por decirlo de alguna forma, cabalgando en el paisaje hacia la ciudad. Es un plano prácticamente casi sin música o muy atenuada, muy nevado, muy difuminado al este, y es una aparición fantasmal. Curiosamente, Eastwood y sus guionistas, nunca se sabe dónde está el secreto en este aspecto, no nos han mostrado lo que otros cineastas habrían mostrado, que son las negociaciones de la HUD. Simplemente vemos un encadenado de alguien que lleva un telegrama a la oficina del sheriff y ya no volvemos a saber nada hasta que aparece esa imagen que vale por sí mismo del sheriff y de los otros 6 jinetes cabalgando en mitad de las montañas nevadas. Eso yo es lo que creo, claro, que da un contenido al rito, a la liturgia, al plano bonito, por decirlo de alguna forma. Pero le da un contenido poético. Y un poético, claro. Sí. Poético, que es lo que no es pretencioso. Darle una vuelta de tuerca al personaje de Wilson, que era Jack Palance, que era el hombre que venía, que es el equivalente a John Russell. Y que se parece físicamente. Era muy difícil. Como era muy difícil coger, cuando llegaba un poco bravucón, el Isaac Cook Jr., y le mataban en el barro, como muere viéndolo los hijos. Aquí añade que le están viendo los hijos directamente. Es decir, que yo creo que Clint Eastwood siempre va dando un paso más. En cuanto a lo que tú dices del guión, hombre, yo creo que no hay duda
en las aportaciones del guión y las aportaciones de él como director. A mí me parece que es un acierto maravilloso de guión que él vaya a una caja fuerte y saque el revólver, las cananas y las balas. Eso es fantástico que lo tengas en una caja de seguridad. Eso es idea de guión, que luego está muy bien rodada, pero ya el hallazgo visual de sacar en una caja de seguridad tu instrumento de matar, eso es una idea de guión fantástica. En cambio, de puesta en escena yo creo que no se puede haber hecho mejor que cuando él está con ella, que parece que va a salir y se oye una voz que dice ¿quién eres? Y está esa tarde agonizando con una tormenta y entonces ella, solo lo oyen ellos dos. Predicador. Es una voz del pasado. Es una voz del pasado. Es un momento sobrecogedor de cómo está rodado, se cierra la puerta. Yo quisiera hacer incidencia también en la negrura de los interiores, que ya era sin perdón. Todos los interiores son muy negros. Sin perdón es todavía.